parece que es atinado en el cierre del ciclo, nos reencontraremos con ustedes el próximo año, hablarles de lo que es tangible y concreto y detenernos ahí. Tal vez recuperamos un poco la memoria. En la década kirchnerista hubo una manifiesta represión que nada tiene que ver con la represión que está impregnada, está considerada, está evaluada como la noche más larga y oscura que vivió nuestro país. Hay otras formas represivas. La represión no puede ser concebida únicamente como el desenlace final, pensando, si quieren ustedes, en Costec y Santillán. Hay métodos represivos que se han profesionalizado en estos años y que se aplicaron en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y debutó Macri en la avenida Riquieri. Porque voló un objeto y habrá sido de gendarmería, y hay que recordar el carancho de Bernie, no Bernie Carancho, sino aquel disfrazado de gendarme para provocar una causa que todavía sigue en curso. No contra el actor, sino con quienes estaban allí reclamando que una empresa como Lear estaba despidiendo trabajadores. Ahora es Cresta Roja con una similitud en el sentido de cierto vaciamiento, con aspectos que tienen que ver con la política de fortalecimiento de aquellas industrias en crecimiento que podían exportar y que las propias industrias, en este caso Cresta Roja, en lugar de hacer una inversión o colchón propio, fue vaciándose para ofrecer lo que hoy la justicia otorga, una quiebra. Pero la represión de Macri es una represión, no es un acto más o menos violento. Es represión. Como lo fue la represión con los trabajadores de Lear, como ha sido la represión con la elaboración de mecanismos de inteligencia, de infiltrados, que a lo largo de la década kirchnerista han proliferado y que yo pude ver no hace mucho tiempo aquí en la clínica Mariano Moreno cuando se hizo un escrache. Para que entiendan de qué estoy hablando. La represión lleva consigo un elemento valorativo de una parte de la sociedad que quiere transitar libremente. Esto es, hay un consenso social para que la ley se aplique. Ahora, no hay un consenso social para aplicarle la ley a los dueños de una empresa que decidieron vaciar y provocar esto. ¿Se dan cuenta la desigualdad de qué trata? Es clasista y es muy operativa. Dicho esto, que debe ser tenido en cuenta para no avalar ningún esquema represivo con consecuencias que son lamentables y que después lamentamos, voy a utilizar unos minutos para comentarles a ustedes que hubo una sesión en el Consejo Escolar, la primera sesión importante en el Consejo Escolar, y quedó expuesto el problema respecto a la forma y el fondo. Quedó muy de manifiesto lo que es la inexperiencia y con ello la preocupación. Y no es una adjudicación directa que hago a Mónica Bersoni, la presidenta del Consejo Escolar, sino que si no se entiende lo que es un reglamento, si no se comprende cómo debe aplicarse un reglamento, se afecta la forma y el fondo. Después me voy a explayar porque va a participar del programa del día de hoy el consejero Chávez. Pero el dato significativo de la sesión del Consejo Escolar, además de esto que después lo voy a comentar, es que Cambiemos tuvo una postura realmente increíble. Y que ustedes deben conocer esa postura. Cambiemos es quien gobierna la provincia de Buenos Aires y el país. Es la estructura que vino a proponer un cambio paradigmático, aunque yo creo más en la continuidad que en el cambio paradigmático, y lo ha argumentado aquí, pero lo del Consejo Escolar fue notable. Hubo un proyecto para que se realice una auditoría del Consejo Escolar tomando el periodo 2013-2015. Proyecto presentado por los consejeros Chávez y Pasos. Se puso a consideración, después de 40 minutos de discutir, ciertas superficialidades que hacen a la política. Y cuando llegó el momento de votar esta auditoría, el consejero de Cambiemos, estoy hablando de Walter Nieto, lo rechazó. Si es Cambiemos que dijo vamos a revisar todo, pero particularmente, si quieren ustedes, el intendente Festa dijo en campaña voy a hacer una auditoría para saber qué deja Hues.
¿por qué no lo hace el Consejo Escolar? Entonces estamos hablando de continuidad. Y particularmente lo de Cambiemos es Nieto levantando la mano y dice, yo no quiero una auditoría. Ahora, lo más bochornoso para mí, respecto a las formas, es que ya aprobado esto, el consejero escolar Sergio Pasos se dirigió a la presidencia y le pidió a Mónica Bersoni que se votara en forma nominal. Ya se había votado. Podía haber dicho la presidenta, ya se votó, como hacen en el Consejo Deliberante. Pero la presidenta hizo lugar a la votación nominal. La mayoría no acudió a la ayuda de Mónica Bersoni en la inexperiencia y fueron a una votación nominal. Y en lugar de salir 7-3, salió 6-4. ¿Saben quién cambió el voto? El de Cambiemos. A mí me parece poco serio esto, porque la auditoría tiene que ver con una revisión de las cuentas. Y si se llega a la primera sesión del Consejo, debía saber, sobre todo Walter Nieto, que se iba a tratar un proyecto de auditoría. Y otro proyecto para darle participación a las cooperadoras y a las comunidades educativas respecto a lo que es el control, no de los precios, sino de los productos y, si quiere usted, de la calidad, para no pagar lo que no se puede pagar y sin embargo se ha pagado. Yo enfoco más la dificultad en Cambiemos que en el Frente para la Victoria, porque Mónica Bersoni tiene la obligación de aprender, de asesorarse, y debe buscar asesoramiento en aquellas estructuras que forman parte del acuerdo político. No puede el Frente para la Victoria pedirle al Frente Renovador de Chávez y Pasos que le den una mano, porque la decisión fue dejarlos afuera de los cargos y de las áreas que son importantes. Yo no había visto nunca una sesión de esta magnitud en el Consejo Escolar. Siempre hay una primera vez. Presentación del programa y charlamos con el señor Gastón Fraga, que es subsecretario de Tránsito y Transporte, que en el programa final de Quórum viene a visitarnos y haremos una entrevista con él a propósito de las políticas públicas, cómo se desarrollan sin plata. Algunos podrán decir con mucha creatividad. Es cierto, pero además de la creatividad, si no hay recursos, dijo la presidenta, esto no es magia. Ya venimos. Solución alcanzada por el intendente Festa que debe ser mensurada. Los números no son los óptimos y tuvo que negociar con la provincia de Buenos Aires un esquema que le permitiese al jefe comunal cubrir un 20% de la masa que necesitaba para pagar el medio aguinaldo. Y lo hizo. Ahora, eso representa a la vuelta otro inconveniente más complejo, que es el pago de sueldos del mes de enero. Está atado todo esto a la sesión del 29 de diciembre en la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde Vidal va a tratar de aprobar su presupuesto que tiene un endeudamiento de 90.000 millones de pesos. Moreno necesita, no porque Vidal quiera, sino porque es una cuestión de derecho, que se giren los fondos de coparticipación. Y hay dificultades serias. Dijo el secretario privado Lolo Gómez que UES dejó 120 millones de pesos abajo. Y para un presupuesto de 1.800 millones de pesos, 120 millones es muchísimo. ¿Qué se descubre para cubrir? La sábana es demasiado corta. Dicho esto, voy a charlar con el subsecretario de Tránsito y Transporte sobre lo que sí se puede hacer en condiciones operativas. Hasta tanto se mejoren las posibilidades que tiene el municipio, pero hoy, Fraga, lo que están realizando, ¿qué es? No, básicamente, bueno, mi experiencia en el Estado va desde hace unos cuantos años y la mayor parte del tiempo como funcionario a cargo de distintas áreas, muchas de ellas con poder de policía. Por ende, yo creo necesariamente que hay que trabajar con los recursos que se cuenta. Obviamente se necesita un mínimo indispensable de carácter operativo, como es el combustible para los vehículos, asegurarle, como vos bien decías, el salario de los compañeros que están trabajando. Deme un segundito, a ver. Sí.
¿Vamos ahí? Dale. Ahí está, perfecto. Bueno, me decía que lo que se tiene que asegurar es lo operativo. Lo operativo demanda recursos, pero también puede haber una planificación. Usted me comentaba radialmente que sí es un operativo muy importante del Parque Los Robles, a lo que le respondía que hay ahí una doble jugada, ¿sí? Si me permite. La primera es una jugada de control, porque tiene poder de policía, y la otra claramente es una jugada de recaudación porque las arcas están famélicas. ¿Cómo se va al mismo tiempo generando una cultura de respeto por la ley, si quiere usted, y una recaudación que permita fortalecer la presencia municipal en zonas donde hoy no existe? Como decíamos anteriormente, digamos, contar con los recursos que se posee, sí. Hacer operativo esos compañeros con los que contamos para cumplir con la tarea. Y vos hablabas de dos ejes, yo creo que son tres ejes. En un primer lugar, en ese primer punto de la pirámide pondría la seguridad. Digamos, nosotros tenemos que velar por la seguridad. Una demanda clara, concreta de los vecinos es la cantidad de siniestros que teníamos que sufrir en las zonas que rodean al dique de Rollero y al Parque Los Robles. Estábamos lamentando muertes de pibes muy jóvenes y realmente el Estado es el que tiene que hacerse cargo de esa falencia e intervenir con sus herramientas y con su poder de policía para suprimir esas cuestiones. En un segundo término, la sanción como ordenadora de conductas es la que también va creando una cultura de cumplimiento de la normativa. Nosotros tenemos una vasta legislación en materia de tránsito, la cual otorga al distrito, a los municipios, la facultad sancionatoria, que una de ellas es la multa, como vos mencionás, con su carácter de contribución, ¿no? En un monto, en un quantum en dinero, pero no solamente es esa sola, digamos, ¿no? Contamos con la inhabilitación para el caso de las licencias de conducir, está el secuestro de los vehículos, todo lo que sería la cuestión sancionatoria establecida para las cuestiones contravencionales. Y obviamente, el mayor trabajo del distrito en las áreas de poder de policía necesariamente va a generar una cuestión de contribución, una cuestión recaudatoria, que no vamos a pasar desapercibida, pero yo la pondría en ese orden. Está bien. Primero la seguridad, sí. Después generar una cultura de tránsito y obviamente una cuestión de recaudación para poder hacer frente a todas las obligaciones que tenemos con el municipio. Después del proceso electoral de las primarias en agosto, le pude hacer una entrevista a Norberto Descarrega, usted es el sucesor de Descarrega, y él me decía, vamos a reducir los operativos a la mínima expresión para dejar ordenado esto. Creo que dejó en parte ordenado Descarrega, pero queda claro que tienen que hacer operativos. Entonces, ¿cuál es la estructura con la que cuenta usted para desarrollar estos tres ejes que me acaba de mencionar? Recursos humanos, estoy preguntando. En recursos humanos tenemos cerca de 150 compañeros municipales, de los cuales hay un porcentaje que está sujeto a la tarea de emisión de las licencias de conducir y todo el proceso que ello implica. En un segundo término, el personal administrativo de la calle Pagano, que es uno de los depósitos que nosotros contamos para el secuestro de vehículos. Tenemos un nuevo depósito que es atrás de la estación de servicio en Faco, la que está sobre Ruta 23, Libertador y Gaona, donde también estamos colocando un servicio de sereno para controlar el ingreso y egreso de unidades. Y es una vasta cantidad de empleados públicos para poder efectuar la tarea. Tenemos también, obviamente, el recurso automotor, que es indispensable, con unidades de autos propiamente dicho. Tenemos motos, contamos con las grúas. ¿Tienen motos? Sí, contamos con motos. ¿Y a dónde están las motos? Yo, al menos desde que he arrancado la gestión, las quiero ver y las estoy viendo permanentemente circulando por el centro de Moreno. ¿Son las motos chiquitas? No, son 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos. Porque son para persecución y las estuvimos utilizando con una fuerte presencia en el operativo del dique, donde hubo 4 o 5 casos de fuga, que finalmente fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, que es lo que comentaba el otro día radialmente. Sí. Entonces, cada vehículo tiene una característica y una versatilidad propia según la función para la que se lo quiera implementar. Entonces, yo tengo una fuerte presencia municipal de inspectores en el centro de Moreno, tal vez la moto tiene que hacer esa conexión permanente entre el trabajo de los inspectores. ¿Y cuáles son los puntos en donde ustedes, más o menos si lo diagramaron, van a buscar esta intervención de los tres ejes? Me dijo el Parque Los Robles, el dique Rollero. ¿Qué le pregunto? Paso de Rey, Cuartel Quinto, Cruce Castelar. Es decir, ¿eso está planificado o lo van haciendo espontáneamente? Yo creo que dentro de la función pública la espontaneidad tiene que reducirse a su mínima expresión, ¿no? A su mínima expresión. Sí, es decir, tiene que haber una planificación, me quiere decir. Totalmente. Totalmente. Si tenemos un recurso limitado, unas necesidades ilimitadas
y además hacemos un uso irracional del recurso, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Hasta creo, Fraga, que la improvisación se vuelve peligrosa en esos campos. Y porque ahí es donde surgen los problemas y los accidentes, principalmente porque nosotros tenemos rodados, tenemos gente que conduce y el no planificarlo con anticipación necesariamente lleva a una desprolijidad en la tarea encomendada. Digo esto y tal vez he sumado una experiencia a cargo del área de inspecciones, también a cargo del área de habilitaciones, de defensa del consumidor, donde el escenario siempre ha sido el mismo respecto de trabajar desde el distrito y conociendo sus potencialidades y sus limitaciones. Y necesariamente al ingresar en un área y teniendo un poco de anticipación, días para poder pensar, porque cuando uno entra en la gestión ya el tiempo de pensamiento se va reduciendo, si bien es importante tener siempre un porcentaje de horas para pensar el área y pensar políticas públicas, he tenido la posibilidad de contar con 2 o 3 semanas para poder pensar un poco el área, y en ese sentido vos mencionabas zonas. Nosotros tenemos un código de zonificación votado a mitad de este año, que bueno, ha tenido un montón de modificaciones respecto al que estaba vigente del año 2008, y donde el plano referido al centro urbano ha sido ampliado abruptamente, no por una cuestión discrecional del legislador, sino porque la característica social y de población de Moreno ha cambiado. No es más ese Moreno donde las quintas proliferaban en el centro de Moreno, sino donde ahora proliferan los edificios, donde proliferan las grandes superficies comerciales, como van a ser las próximas instalaciones que se van a efectuar. Todo lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Lamentablemente, le digo. Y es la añoranza, hay un libro que se llama Añoranzas de Moreno, y realmente, digamos, mi familia ha venido hace muchos años acá, uno ama a su distrito, lo quiero mucho y por eso uno se ha metido en la función pública. Y el futuro llegó hace rato, ¿no? Decía alguna banda por ahí. Entonces, lo único que nos queda del Estado es hacerlo de una forma ordenada, hacerlo de una forma programática y hacerlo respondiendo a esa pirámide que desde un principio aplicábamos, que en mi caso será la seguridad en la vía pública. La seguridad en la vía Pero no quería pasar desapercibido el tema de las zonas. Digo, ese centro urbano que ha sido ampliado, que es yo diría que son aproximadamente 10 cuadras a la redonda desde la municipalidad. Ahí es donde fuertemente vamos a contar con una organización de los inspectores para poder tener la calle vacía en aquellos sectores donde no se puede estacionar, porque eso va a generar mayor fluidez del transporte público. Tiene que trabajar mucho en la señalética, muchísimo. Tiene que pintar bien los cordones. No sé si han visto, no quiero generar autobombo como se dice, pero hemos estado pintando fuartemente todos los días. Algo tienen que hacer algo, claro. Porque yo lo que digo es, tal vez el ciudadano cuando no ve claramente su infracción, lleva a la discusión, a la pelea con el inspector. Ahora, si está estacionando en un lugar donde claramente hay una línea amarilla, el grado de discusión se diluye a la mínima expresión. Sí, a mí me parece que es lo que tiene que hacer, lo que corresponde, porque si no sería arbitrario y provocaría... Bueno, vimos Relatos Salvajes, usted lo vio seguramente. Una película muy interesante. Bombita Rodríguez es una expresión del cansancio y el hartazgo de cómo el Estado nos saca del bolsillo lo poco que podemos tener. Quiero decir esto, que en su momento cuando había una empresa privada que se llamaba ADGE, ¿sí?, hace muchos años atrás, hasta el hospital de Moreno se levantaban coches. Es decir, que antes de esta explosión a la que hace referencia el doctor Fraga, había una idea de recaudación y de control. Después se fue dispersando. Después los cordones dejaron de estar pintados, ya no había carteles. Se puede hacer, y ahí va la pregunta, se puede hacer mucho sin pensar en la falta de dinero. Hay cuestiones de ordenamiento. Y es lo que tiene que hacer la gestión FESTA, ordenar lo que se desordenó. Entonces, solamente así se puede reconstruir algo que ustedes lo mencionan y fundamentalmente es FESTA, que es la confianza. Yo no puedo reconstruir la confianza sacándole el dinero a la gente porque tengo necesidades. Tiene que mostrar la Intendencia de FESTA que va a reconstruir ese vínculo destruido. Así que me imagino que ustedes van por esa línea y por esa vía. Vamos por esa línea porque... Digo, ideológicamente yo creo en la necesidad de un Estado presente para solucionar las problemáticas de la gente. Yo creo que la política como herramienta transformadora se nutre o se potencia a través del desarrollo de las tareas gubernamentales y donde los proyectos políticos, a través del voto soberano y del proceso electoral, son victoriosos a través de la voluntad del pueblo, al cual le somos esclavos como proyecto político, y ahí gestionar, ¿no es cierto? Y desde el Estado, yo creo que nosotros no podemos atribuir las falencias a la indisponibilidad de recursos, porque eso es algo con lo que ya contamos de antemano y de lo que ya estábamos advertidos, digamos, ¿no? Entonces, necesariamente, la proyección, la programación, las inquietudes y poner principalmente al servicio de la comunidad agentes del Estado, empleados públicos,
que lo lleven consigo no como un karma, sino como realmente algo en lo que les genera un desafío, para lo cual desean desarrollarlo, es con lo que queremos contar nosotros. O sea, ustedes quieren recuperar la vocación por lo público. La vocación por lo público. La carrera municipal, suele decir. Exactamente, digamos, nosotros cuando entramos en licencias, si bien como me decías por la radio, me parece que hay que marcarlo, creo que hubo un cambio interesante en lo que fue las licencias en mi antecesor. Yo creo que también se puede, como tenemos un piso como para seguir construyendo, mejorarlo mucho más. Hemos puesto en la atención al público a más de 8 jóvenes compañeros que son empleados públicos que ya existían y que realmente cuando uno fue conversando y teniendo las distintas reuniones y las distintas entrevistas, los vimos con muchas ganas de trabajar en la atención al público y estar a la disposición del ciudadano. Yo creo que tenemos que salir un poco de esa figura gallaguesca de para atrás o no, o el no antes que el sí, porque es una postura, sino gente que realmente tenga ganas de trabajar y que esté con el público de una forma amena y que tenga ganas de hacer ese servicio. Y el que no, todos tienen lugar en ese equipo de trabajo, digamos, ¿no? Algunos tal vez son más eficientes con la parte informática, algunos son más eficientes en la vía pública, algunos desde el diseño. Digo, la creatividad es indispensable al estar a cargo de las áreas y a través de esa creatividad poder potenciar el empleo que ya existe, generarle una satisfacción también cuando hace bien la tarea, generar también una llamada de atención cuando no se efectúa, y ni hablar de recurrir a la justicia cuando hay una cuestión que es ilegal o cuando se actúa deshonestamente, ¿no? Le agradezco mucho la presencia aquí, mucha suerte. Quiero decir esto, que tiene una tarea titánica por delante. No el doctor que está aquí acompañándonos, tampoco el intendente, el pueblo de Moreno. El pueblo de Moreno se merece un sentido urbanístico distinto. Porque esto que decía el subsecretario es cierto, Moreno cambió, ¿no? Entonces ahora va a estar Coto. Entonces podemos mirar todos cómo crece Coto y vamos perdiendo lo que supimos conseguir. Si no hay reemplazo, no hay equivalencias, lo decía en la editorial, hay desigualdades, notables y notorias. Pero el sentido urbanístico es que la estación de transferencia ya no soporta ser el eje central. Entonces, ¿cómo serán las líneas pasantes? ¿Cómo se negocia con las empresas? No solamente la Perlita, sino con las otras. ¿Son primera cuestión las empresas o nosotros? Y cuando digo nosotros no me refiero a Fraga o a Festa, estoy hablando de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a plantear en una audiencia pública probablemente el transporte que nos merecemos? Que no quede reducido a una discusión estéril en el Consejo Deliberante jugando a quién es más grande, porque en realidad todos quedaron chiquitos. La Perlita sigue siendo la vencedora sin haber demostrado demasiado, digo, su poder. Lo logró. Eso va a tener que resolver Fraga, Festa y compañía. Un sentido urbanístico que Moreno debe tener, aún con estos cambios paradigmáticos del Código de Zonificación que todavía se están discutiendo en La Plata. Usted lo sabe, ¿no? Sí, seguro, seguro, pero bueno. Están discutiendo en La Plata. Algunos no sé si van a pasar, pero bueno, el código está, se modificó. Se ha modificado, será una discusión legal que nuestros abogados estarán preparando, pero creo que sea o no sea, con la totalidad de las modificaciones, eso, insisto, es una cuestión de los juristas, creo que es necesaria una nueva normativa que contemple las modificaciones, porque si no el crecimiento va a ser desordenado y no es lo que nosotros queremos. Fraga es uno de los pocos funcionarios a quien West no le pidió la renuncia, imagino, porque otros sí se fueron. Fraga se queda, es un hombre muy joven, y me voy a quedar con esa frase. No es improvisación, es planificación. Para sacar adelante esto que está reventado, ¿sí?, tiene que haber planificación. Si hay improvisación, estamos en un soberano problema, porque de improvisación, de ahí venimos el último tiempo. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación, buenas tardes. Bueno, pausa, ya venimos.
Bueno, me acompaña el diputado provincial mandato cumplido Ricardo Vago. Fueron 4 años de, para mí, labor legislativa territorial, lo que me lleva a decir en una síntesis que cualquier diputado o diputada, si tiene la vocación de intervenir, interviene. Puede presentar proyectos, solicitudiformes, proyectos de declaración, pero después el compromiso en territorio es lo que realmente se necesita. La política volverá a ser política si se comprende esto, que no es ni viejo ni nuevo, es como debe ser. Y Vago ha logrado, a lo largo de 4 años, hacer una síntesis de ese tipo, de llevar a la Cámara temas muy importantes y acuciantes, por ejemplo, lo que no se alcanzó, no porque Vago y anteriormente Sebastián Cinquerruy hayan provocado el acompañamiento incluso de legisladores del oficialismo para que tengamos un nuevo hospital, uno más, no se alcanzó. También temas muy vinculados con la niñez, muy vinculados con el hospital hoy cómo está, el agua, con el arsénico. Yo podría decir, mostrando esto que tengo aquí, que hay un trabajo realizado, ¿no? Y que en estos 13 minutos que tenemos con Ricardo Vago, trataremos de decir por qué se puede trabajar desde una banca y no quedarse en un papel. Porque eso es lo que alcanzó usted. Salir del papel, volver después al papel, presentar proyectos, pero se puede hacer. Es que, a ver, un diputado son 92 diputados en la Cámara. Si uno lo que debe hacer es ser un instrumento para que la sociedad, la comunidad, el pueblo, más su equipo de trabajo se exprese. Uno presta la firma en la búsqueda de la justicia social o de la transformación, o al fin y al cabo en función de los derechos humanos, que es lo más significativo. Entonces, quizás para Moreno uno no actuó como diputado de Moreno, pese a la cantidad de temas tratados, porque por el rol, el único del socialismo, era el único diputado del Gran Buenos Aires. Yo actuaba donde me llamaban en articulación con el pedido de la gente. Bueno, el puerto regasificador de Escobar, ¿no? El puerto regasificador de Escobar. Las tarifas de agua. Las tarifas de agua con esa audiencia pública que se hizo, no sé, en San Cayetano, cerca de Córdoba más o menos, para que no vaya nadie. Después se hizo uno en La Plata, que fue importante. Y fue por un recurso de amparo que pusimos. Sí, sí. Empezamos con el PRO de bancado, con las apuestas online. Nadie decía, ¿qué este loco? ¿Por qué se mete con las apuestas online? Y hasta la AFA sacó una solicitada de una página en Clarín y otros medios, en dos párrafos, alababa a Grondona, decía que los que se oponían a las apuestas online lo hacían por intereses políticos espurios. Cuando las apuestas online destruyen el fútbol, destruyen la seriedad del fútbol, y si no, leamos todo lo que sucedió en Italia. Claro. Pero quizás uno lo que fue es la posibilidad de que otros se expresen a través de uno. Y un diputado en el territorio es el único diputado. Dentro de una Cámara de 92, minoritario, siempre es un diputado
como de quinta. Afuera, en un lugar, con los medios de comunicación, con un pequeño grupito que defiende un tema, que reivindica algo, es auténticamente un diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted coincide con esto, Vago, que se perdió territorio, se perdió cercanía, que la política se encriptó más de lo que algunos hubiesen imaginado? Entonces es más el poder por el poder en la búsqueda que la construcción de una política de reivindicaciones sociales, de derechos humanos. El diputado provincial es, primero que es un diputado en una cámara de madera, no sale, sino busca canales alternativos vía radios comunitarias o Facebook. Y está totalmente alejado de realidades como la que vivimos acá. A veces se discute y no se entiende lo que vive una situación de un barrio que no tiene agua, que el agua está de la primera napa, que no es agua potable, que no hay por supuesto cloacas, que la recolección de basura es mala, que las calles son de tierra, que digamos, la salita de salud tiene médico 2 veces por semana, que la comisaría puede llegar a tener un móvil que no anda. La Plata está muy lejos de la gente, por lo menos de la gente de acá, de la gente de lo que es La Moreno. Plata está muy lejos. La ciudad de La Plata. Claro, La Plata, la ciudad, está muy lejos del problema. Es un submundo en donde se tejen relaciones hasta que llegan temas. La invitación para Vago es que yo pude participar de un acontecimiento como periodista que me significó mucho para saber la dimensión de lo que era una política de empoderamiento. En el anexo de la Cámara de Diputados fueron familiares de mujeres asesinadas, de Tigre y de Moreno. Y se hizo una reunión muy interesante con distintos diputados y diputadas, donde me quedó claro esto que está diciendo Vago, una vez más me quedó claro, que había una distancia entre lo que es la destrucción del tejido social con la política que hace un entramado de poder. Porque la mayoría de las que estaba ahí se decían, esto no puede pasar. Y no pasa todos los días. Y ahí, fue muy elocuente, ¿no? Muy revelador. Eso fue muy duro, porque yo expliqué que acá hay 8... pongamos los disparates del tema de la mujer. La comisaría de la mujer alquila en Paso del Rey. Ya hicimos proyectos, hablamos, planteamos, explicamos que la comisaría de la mujer por lo menos debería haber 3 para cubrir Moreno, pero hay una y en Paso Rey, no en Moreno Centro. Que a su vez de 8 fiscales no hay ninguna fiscalía realmente especializada en problemas de género porque no hay. Y de 8 había en ese momento 4 fiscales nada más en funcionamiento. Debería haber 18 fiscalías, o sea, más de duplicar. O sea, Moreno tiene una total falta de inversión en infraestructura, infraestructura de escolar, de salud, de calles, solamente, bueno, total falta de infraestructura. Y lo vivimos los morenenses. Ahora, esto no lo entienden, y más no lo entienden los diputados del interior, porque en la Cámara hay 2/3 de diputados del interior. O sea, la distribución de los diputados tiene que ver con la población del año 1934. Claro. 1934. Claro, la Cámara debe tener una representación mucho más importante del conurbano que del interior. Por eso está pensado así, para que funcione. O sea, acá es al revés. Menos de 1/3 de la Cámara es del Gran Buenos Aires, 2/3 es del interior. Y mal o bien, ellos defienden sus intereses. El fondo educativo. El fondo educativo, que es un aporte especial, que vendría que está repartido por cantidad de cápitas de educación, de vacantes en las escuelas públicas, está repartido basado en los índices de coeficientes globales de la provincia, que tienen que ver la salud, la extensión, la población,
no tiene que ver con la educación. Entonces, un pueblo de 30.000, de 40.000 habitantes recibe prácticamente un 40% lo que recibe Moreno, que es totalmente injusto. Es asimétrico, injusto y hasta arbitrario hoy, ¿no? Es condenatorio para nosotros. Es condenatorio para nosotros. Es realmente, si uno lo explica, el presidente del bloque Frente a la Victoria, el Chino Navarro, cuando terminó, se disculpó por no haber votado el hospital de Moreno, porque dice es un tema que había que haber votado. Ahora, hubo 15.000 firmas, a ver, pero hubo 3 comisiones que dijeron que era necesario el nuevo hospital de Moreno. Bueno, yo no sé si tengo un minuto. 2 minutos más. Un minuto. Para todos, ¿no? Para organizaciones comunitarias, para organizaciones de base, lo que en el Gran Buenos Aires en especial no se manifiesta, no se pelea, no existe. No es para que se empiece a resolver el problema, se tiene que mostrar el problema. Para que la clínica Mariano Moreno corrija o cierre, tiene que empezar el problema que la Mariano Moreno tiene para atender muchísima más gente que la que puede atender, además del PAMI. Para resolver el problema de la falta de escuelas que hay en Cuartel Quinto, hay que hacer algo para marcar que faltan las escuelas. Si no, las escuelas no van a venir. El hacer algo es hacerlo bien conocido. Claro, difundirlo. Con todos los métodos que están al alcance. Con todos los métodos, manifestaciones, volantes, Facebook, claro. Llegar al intendente. Quizás ahora esperemos que esta alternancia, este cambio en el gobierno provincial o este cambio en el gobierno de Moreno, la intendencia, ponga más ganas en resolver problemas. Yo le pido simplemente más ganas en resolver los problemas. Con Wes era como un elefante cansado que nada lo afectaba. Y en el peronismo, el caudillo es el intendente y es el que llama por teléfono reclamando soluciones para su pueblo. La última semana antes de la elección, nosotros presentamos recursos de amparo porque no se le entregaba insulina a los que tenían obra social profe. Nosotros teníamos 5 meses de atraso. Fui a una farmacia, me mostraron el cajoncito de la pila de los reclamos de recetas que no venían. Y yo había ido a otra farmacia en San Martín. La pila era de 2 meses. O sea, la droguería, que era la misma, cumplía San Martín en 2 meses de atraso y Moreno no lo cumplía. ¿Por qué? Porque este chico Gatopodis, chico joven Gatopodis, intendente de San Martín, debía agarrar el teléfono y debía llamar. Y en cambio, acá no pasaba nada. Bueno, yo sé y esto básicamente es lo que cree usted, con sus años de experiencia, debe producirse, porque si no estamos frente a tragedias que se van encadenando todo el tiempo. No tener un hospital significa que hay gente que se muere. Si no nos animamos a poner las cosas en el lugar apropiado, difícilmente se puede comprender allá. A ver, difícilmente se puede comprender. Que acá no hubiese durante meses el tomógrafo. ¿Por qué? Porque se va va a hacer la tomografía a la clínica Mariano Moreno y seguimos todas las facturaciones. Y hasta llamamos a quien debía reparar, y eran 11.000 pesos. Y no lo pagaba el hospital, lo pagaba la fundación. Ahora, ¿eso qué es? Es desidia. Desidia y connivencia. Claro que sí. Bueno, ¿seguirá haciendo política? No, vamos a empezar a hacer algún centro de políticas públicas para visualizar, para difundir. Hace tantos años que uno está en esto que no hace falta ser diputado para tratar de que algunas cosas se puedan hacer. Bien, le agradezco mucho su presencia aquí. No, gracias a ustedes. Pausa y viene Daniel Chávez para hablar de Consejo Escolar y la primera sesión con unas características impensadas. Ya venimos.
Muy bien, estamos en el último bloque del último programa del año. Les traté de explicar a ustedes mínimamente algo que merecería por lo menos una editorial de 15 minutos, que sea descriptiva y luego en la descripción encontrar los argumentos de lo que creo algo más que una falencia. Debo decir que hoy invitamos a Mónica Bersoni y le dijo a la producción que no está en condiciones de hablar. Es lo mismo que me dijo esta mañana en el Consejo Escolar, lo cual lo tomo como un gesto de Bersoni sincero, porque fue una actividad no prevista en la dimensión que iba a tener. Esto es, admitiendo que hay funcionarios votados por el pueblo que van a exigir, ya por su posicionamiento de oposición, claridad. No más que esto, porque no pueden hacer más que esto, porque es una minoría. La minoría o las minorías a lo largo del tiempo, cada vez que encontraron un resquicio, han ido por ese lado. ¿Para qué? Para exhibir desde su debilidad las flaquezas de quien tiene la mayoría. Y si hay algo que debe aprenderse en el kirchnerismo es que ya no funciona todo con las mayorías sin explicar cómo. Importa el cómo, importa el qué y importa el cuándo. Y esta es una enseñanza para todo el kirchnerismo que está gobernando Moreno, que no va a ser fácil si pretenden no corregir lo que llevó a derrotas impensadas a nivel provincial y a nivel nacional. Me acompaña Daniel Chávez porque en la sesión, además de exigirse que se cumpla con el reglamento, esto es, si se labra un acta, el acta debe contener lo que se manifestó en el cuerpo colegiado. No se puede agregar algo después. Porque podríamos decir que es un error, que se enmenda, pero eso puede transformarse después en un problema. Porque ahí van firmas. No da lo mismo. No puede ser considerado esto como una chicana. Si lo quieren, tómenlo como una chicana. Pero puede después derivar en un problema institucional que tan solo se subsana diciendo, si se habló esto, lo que está redactado lo contiene, punto, se terminó. De esa manera la oposición no tiene juego. Y lo otro que pasó hoy es que la mayoría, incluido Galean, o Galeán del Frente Renovador, más Walter Nieto, que es de Cambiemos, rechazaron una auditoría, aunque después corrigió Nieto, rechazaron hacer una auditoría del periodo 2013-2015. Entonces, eso sí genera dos elementos que quería compartir con ustedes. Lo primero es que hay acuerdos que se traducen en esto. Si usted escucha, hubo un acuerdo y hay diálogo, hay consenso, la resultante es, no hay auditoría. Es clarísimo, es directo. Y Cambiemos en Walter Nieto y Coppola, que es el líder de Cambiemos, tiene que explicar, si es líder Coppola, cómo pasa esto. No es juez, pues ya no está. Los que se asumen como conductores tienen que explicar cómo están conduciendo. Y lo otro es que se rechazó también que las cooperadoras y la comunidad educativa tenga participación en el control de todos los recursos que maneja el Consejo Escolar y son millonarios, con fondos descentralizados, SAE, infraestructura. Se rechazó, que es una forma de control. Le estoy diciendo, auditoría para saber qué se hizo y transparencia. Dos elementos cualitativos y cuantitativos no pasaron porque la mayoría dijo no. Chávez, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Hice esta síntesis porque me quedan pocos minutos, se nos va el año y volvemos en marzo. Así que, bueno, con poco, me parece que si el oficialismo entiende, con poco a ustedes los controlan, con muy poco. Lo notable es que no está lo poco. Es triste, ¿no? Lamentable, ¿no? Y bueno, como vos dijiste, hoy nosotros... Pero pueden aprender, y que me parece que es importante ahora. Cuando hay voluntad, pero ¿sabés lo que pasa? Sí, que estamos contra el reloj, que no hay tiempo para aprender ahora. Esa es la... No es tiempo para aventureros, y más en educación. Es algo que ustedes lo consideran riesgoso. Muy riesgoso. Lamentablemente, porque ¿sabe quién termina perdiendo después de esto? Los chicos, porque no tienen la escuela en condiciones, no tienen, digamos, ¿no?, el comedor. Mirá la fecha que estamos y recién ahora, hoy, se nos notificó, porque se nos niega información también, no se te dan participación. Yo todavía estoy esperando oficina y te chicanean, dice, ¿para qué quiere oficina si vos no tenés área a cargo? Ellos no se dan cuenta que uno cuando es consejero escolar consejero escolar de todo el distrito de Moreno y no solamente de una escuela.
y no hace falta tener un área para ser responsable y querer mejorar la educación. Ahora, lo de hoy me quedó a mí ya como una certeza, es que no había alineamientos, ni de ustedes por momentos, ni del oficialismo por largos momentos. Y eso también daña lo institucional, ¿no? Los daña a todos, porque si es un papelón del cuerpo, una parte del cuerpo, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros lo que tratamos de hacer, bueno, vos estuviste presente, bueno, escuchaste que ni bien empezamos, yo pedí una moción de orden que era justamente ordenar esto, porque vemos eso, que es una desprolijidad, porque no te dan participación, no te informan, te niegan información. Uno, como es del distrito docente, recibe la información también por otro lado, pero esas cosas, ¿viste? De no abrir el juego, no darte participación, esconderte en la información, a mí me parece una desprolijidad. Y lamentablemente eso lleva a que el cuerpo funcione así como se dio el debate. El único momento que tenemos para participar, escuchar o plantear proyectos, por más ellos que digan que no trabajamos, que hacer un proyecto o ellos demostrar que estamos trabajando, ¿no? Al presentar los dos proyectos, que justamente lo que en un debate que vinimos acá, gracias a la invitación de ustedes, estuvo Brenzón y estuvo este muchacho de Cambiemos. Sí, Walter Nieto. Walter Nieto, que si no me equivoco me parece que responde Ferraro. Sí, sí, no, es Cambiemos. Es Cambiemos. Es la línea de Ferraro. Como decíamos, ¿no? Sí. Pero parece que esta gente no... Cambiemos de acá para afuera, pero en los papeles nos mostraron un cambio. Hoy, al menos con la... digamos, ¿no? Con la participación que tuvieron, yo en un momento cuando presentamos el proyecto tomé palabra de ellos, ¿no? Que faltaba, ellos mismos dijeron que faltaban herramientas, que no había, igual que Galian desde su área, y después cuando fuimos al momento de votar, los muchachos se contradecían, porque en un momento planteaban algo y después cuando había que realmente pedir la auditoría y hacer las cosas bien para transparentar y para trabajar en serio. Sí. Y terminaron, bueno, hoy como dijiste algunos vos, ¿no? que ya no están en el Consejo Escolar han respirado tranquilos. ¿Sí? Porque el no haber auditoría le está dando un plafón a aquellos que hicieron del Consejo Escolar un organismo muchas veces abierto, otras veces muy cerrado, pero que hay consecuencias. Miren, esto es un grabador, le voy a dar un ejemplo porque se lo da hoy a algunos consejeros. Este es un grabador Philips, ¿sí? Tiene una autonomía, tiene una pila, tiene un número, puede valer 100 pesos. Si alguien me lo quiere vender a 300 pesos, cuando vale 100, es inaceptable porque estamos pagando 3 grabadores. ¿Se entiende? Si se contrata puré de tomate Marolio y llega Don Pepa, no es lo mismo porque es más barato Don Pepa, ¿sí? Entonces no estamos pagando 3 pesos, estamos pagando 10, como si este fuera Marolio. Hay cuestiones que son históricas y que deben corregirse, y la forma de corregirse, que no se corrigieron, responde a algo, que es un negocio. No es tan difícil. Son negocios. Entonces cada uno ha tenido su negocio. Por eso no se puede transparentar. Y las negociaciones que se dan responden a estas matrices que nada tienen que ver con el derecho a la educación, tienen que ver con el negocio. Rechazar una auditoría es decir, bueno, sigamos en la continuidad y nos autorreferenciemos, nos autocontrolemos. No, pero si esto ha fracasado. No pueden en lo nuevo venir a decir que esto va a funcionar así porque fracasó. Y nosotros vamos a seguir insistiendo que si siguen por esa vía, no solamente es un despilfarro de fondos públicos que hoy son escasos, sino que van a generar tal vez un movimiento adverso cuando deberían tener acompañamiento real para transformar mínimamente lo que está en condiciones de ser cambiado. La auditoría era clave, hoy se rechazó. Y eso tiene un costo político, no es gratis esto. Son nuevos, pero no es gratis. Tienen que explicar el Frente para la Victoria, Festa tiene que explicarlo, tiene que explicarlo Coppola y tiene que explicarlo Contreras, porque Galian es de la corriente de Contreras, ¿no? Y Massa dijo, nosotros vamos a controlar. Bueno, hoy quedó claro que no están para eso. ¿Y ustedes para qué están? Y nosotros estamos para garantizar sobre todo el derecho a la educación de los chicos, ¿no? ¿De qué manera? Que funcionen las instituciones, que el Consejo Escolar funcione realmente como corresponde, que es transparentar los gastos. Porque muchas veces, lamentablemente, hay muchos funcionarios que se olvidan que ellos están representando al pueblo y tienen que defender los intereses y los derechos del pueblo. Y de esta manera los gastos, administrarlos justamente porque son dinero del pueblo, no de cada uno.
Entonces uno tiene que administrar como administran en su casa, ¿no? Cuidando acá precio, no pagando, viendo. Y qué mejor como presentamos el proyecto que con toda la participación de la comunidad educativa, ¿no? Sí, para eso hay que, yo coincido con un planteo que hizo Camilo Zarza, que para eso hay que preparar a la comunidad, porque si no se hace un fetiche. Lo que estoy diciendo hoy se lo dije a Chávez cuando era vicepresidente del Consejo Escolar, se lo manifesté a Pasos cuando era presidente del Consejo Escolar, cuando Itatí Salomón fue presidente del Consejo Escolar. No he dejado de manifestarlo a lo largo de los años. ¿Sí? No es algo personal con Bersoni, ni con Galeán, ni con Nieto. Estoy diciendo que si el método es el mismo, el resultado no va a ser distinto. Y arrancaron diciendo no a la información. De conocer ellos y después nosotros y ustedes, qué se hizo con el Consejo Escolar, qué deudas hay, quiénes son los proveedores, cómo se manejó la política pública en términos educativos de incidencia directa. Eso se cerró hoy. Se clausuró. Vamos a ver si alguien de la provincia de Buenos Aires que lo pueda hacer, puede auditar, porque acá se ha auditado el Consejo Escolar en pleno funcionamiento. ¿Sí? Lo pueden hacer. Puede ocurrir esto. La última es escuelas de verano. Hoy pasó algo realmente notable. La provincia de Buenos Aires, a través de las disposiciones ministeriales, había establecido desde el 5 de enero al 4 de febrero. Claro, las clases empiezan el 29, no sé. Si tenemos casi 20 días en donde no había escuelas. Y así va a ser aprobado un proyecto. Hasta que el consejero Pasos dijo, ¿por qué nosotros, Moreno, le exigimos a la provincia que necesitamos hasta el 28? Y se aprobó una moción. Si Pasos no hablaba, los chicos se quedaron durante 20 días de febrero al comienzo de clases sin nada. ¿Se entiende cuál es el riesgo de la improvisación? En el medio están los pibes. Y así hubo otros proyectos en donde se tuvo que salvar, porque para eso están ellos, salvar las cuestiones en función de los derechos que hoy los chicos no tienen. Entonces, esto será así, se envía la plata a Chávez y la plata, ¿qué hace? ¿Puede rechazar? Y hay que gestionar y uno hay que presentarlo, fundamentar, que todo el cuerpo consejero, y bueno, y hay que ir a pelearlo, hay que ir a discutir. Lo que pasa es que vos cuando tenés miedo y sos empleado y estás temeroso de las cosas y no estás convencido o no actuás libremente, no podés pelear algo. Cosa que vino demostrando el Consejo Escolar en los años anteriores, que tenía miedo de ir a reclamar para que no los reten. Pero nosotros acá no estamos para que nos reten, estamos para defender justamente los intereses de nuestras comunidades educativas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acompañar a ir, vamos a gestionar no solamente la continuidad del SAE, sino también los proyectos que hoy fueron rechazados acá, los vamos a ir a presentar a la Dirección Provincial de Consejos Escolares para ver ahí realmente y mostrar la situación, porque la verdad que nos preocupa mucho. Y ante el Ministerio de Desarrollo Social vamos a acompañar a la presidenta a reclamar por esto, para que sea la continuidad, porque como tristemente sabemos, hay muchos chicos que la única comida que tienen es la del comedor escolar, y si no está el comedor de la escuela, ¿qué pasa con esos niños? Entonces, bueno, eso vamos a acompañar, vamos a reclamar, vamos a ir a gestionar, y yo creo que cualquier funcionario con dos dedos de frente lo va a aprobar. Yo creo que igualmente la resolución está firmada por la anterior directora general de escuela. Sí. Yo creo que este nuevo ministro de Educación tendrá que ver y solucionar estos problemas que yo creo que se va a ir enterando ahora a medida que va avanzando, ¿no? Con su gestión, que hay que arreglarlo porque dependen miles y miles de niños, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo me quiero quedar en el cierre del programa y del ciclo. Cuando nosotros decimos que tenemos que aprender, el primer aprendizaje es decir no sé. Es lo primero. Lo segundo es preguntarnos si queremos saber. No es personal con ningún funcionario, pero no es un almacén de ramos generales. Si el diagnóstico en coincidencia de Moreno, me voy a quedar aquí en el cierre del ciclo, ha sido que el tejido social está destruido, que la presencia municipal está muy deteriorada, que ganaron espacios los circuitos más ilegales, que las víctimas se cuentan todos los días, no estamos para darnos el lujo de probar. Y la falla no es del que está, sino el que decide que esté. Se la tiene que acompañar a Mónica Bersoni, porque el propio peronismo es el que dice, si le va bien a Bersoni, nos va bien a todos. Bueno, yo podría discutir largamente esto de si nos va bien, porque el sentido común a veces es aberrante. Pero acá hay conducciones que deciden, esa es la persona para conducir esa área, Festa habrá decidido,
Coppola tiene que asumirse que si no conduce a Nieto, tiene que él decir que no es conducido por Nieto, y así sucesivamente. Porque la política, y esto no ha cambiado, tiene fusibles. Tiene que tener filtros. Si no hay decisiones políticas y no hay fusibles, el impacto lo tiene usted, directo. A eso también hay que comprenderlo como destrucción del tejido social y capas de incidencia en la administración pública, primera, segunda y tercera línea. Si no hay una muy buena primera línea y la segunda línea es mala y la tercera es peor, va directo al intendente. ¿Se entiende? Y Festa tiene que comprenderlo a esto rápidamente y seguramente, quiero decir, el próximo año habrá cambios importantes en el gabinete. Ahora, sepan que el tiempo que se toman, cualquier consecuencia directa es responsabilidad de ustedes, desde el intendente Festa, pasando por cada uno de los funcionarios que están ocupando cargos públicos y están bien pagos. Yo no escuché hasta aquí a un funcionario que esté reclamando que tiene un salario magro. Cobran bien. Entonces la exigencia nuestra no es para que sigan cobrando bien, sino para que hagan su tarea y su trabajo. El Consejo Escolar de Moreno el próximo año tendrá la posibilidad de trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación para resolver con el Fondo de Financiamiento Educativo, si viene, problemas de infraestructura. Ahora, eso no significa que la provincia de Buenos Aires deje de tener competencia. Puede la provincia de Buenos Aires decir, sí, pero vengan conmigo, yo autorizo. Lo que se tiene que entender definitivamente es que el fondo es muy importante, que no se discute, y si se han quedado en las formas, cámbianlas. Porque esto no es llegar y hacer a como me salga. Tiene que haber lo que dijo Gastón Fraga hoy, este joven funcionario que estuvo con Güez y sigue con Festa, que es la planificación. Si hay planificación, hay seriedad. Si hay seriedad, hay profesionalismo. Si hay profesionalismo en la política, puede ser que los errores sean menores y las consecuencias no sean tan brutales. Hasta aquí las consecuencias han sido nefastas. Aquellas que conocimos a lo largo del año, otras que se han invisibilizado en tiempo de soberano empoderamiento. Agradecer a las compañeras camarógrafas, a la producción de Cintia Medina a lo largo de todo el año, al señor Ortiz. Esperamos, seguramente en quórum del año que viene, no estar en el horario de la tarde, el histórico, sino pasar a la noche. Esperamos no aburrirlos, hacerlo bien entretenido esto porque no es magia, no hay fiestas. Hay una vocación, por lo menos en esta parte, de hacer periodismo comunitario, que es lo que intentamos hacer mínimamente bien a lo largo del tiempo, y es por eso que dejaremos la tarde para ir a la noche. Me dijeron horario central. Para mí cualquier horario es bueno si es que me puedo comunicar con ustedes y comentarles más o menos qué tiene este distrito, el distrito de Moreno, el de todos. Gracias por estar ahí, buen año para todos, nos reencontramos tal vez en marzo de 2016. Chao.